El Puente del Diablo. La primera vez que alguien escucha hablar del Puente del Diablo, casi siempre lo hace en voz baja, como si el nombre tuviera oídos y pudiera recordar a quien lo pronuncia. En distintos estados, separados por montañas, ríos y desiertos, existen puentes antiguos que comparten la misma historia y el mismo apodo, como si fueran reflejos de un solo lugar repartido en el mapa. Algunos están hechos de piedra volcánica, otros de madera oscurecida por los años, y unos pocos de hierro oxidado, pero todos parecen más viejos que los pueblos que los rodean. Los habitantes dicen que no importa cuál visites, porque la sensación es idéntica, un frío que no viene del viento y un silencio que no pertenece a la naturaleza. Hay puentes que crujen con el paso del tiempo, pero estos parecen crujir con el paso de la memoria, como si recordaran cada pisada. Las historias cuentan que fueron construidos en una sola noche, cuando la desesperación de un pueblo era tan grande que alguien se atrevió a pedir ayuda a quien no debía. En Veracruz, un anciano asegura que su abuelo vio cómo las piedras se acomodaban solas, iluminadas por una luz rojiza que no provenía de antorchas. En Guanajuato, se dice que el río bajo el puente dejó de reflejar el cielo desde el día en que la estructura apareció terminada. En Puebla, los niños aprenden desde pequeños que no deben contar cuántos pasos hay de un extremo a otro, porque el número nunca es el mismo. Algunos viajeros afirman que el puente se alarga cuando alguien lo cruza con miedo y se acorta cuando se cruza con soberbia. Nadie sabe quién fue el primero en llamarlo Puente del Diablo, pero el nombre se quedó como una marca imposible de borrar. Los registros antiguos hablan de pactos, pero las palabras están tan desgastadas que parecen haber sido borradas a propósito. Hay quienes creen que el puente no conecta dos orillas, sino dos momentos distintos del tiempo. Cruzarlo al amanecer no es lo mismo que hacerlo al anochecer, y muchos juran haber llegado al otro lado sintiendo que habían perdido horas o recuerdos. Un campesino de Jalisco contó que cruzó el puente al regresar del campo y, al llegar a su casa, nadie lo reconoció, como si hubiera envejecido décadas en unos cuantos pasos. Otros aseguran lo contrario, que el puente roba el cansancio y devuelve una falsa juventud que dura apenas unas horas. Las leyendas coinciden en algo inquietante: el puente siempre cobra algo, aunque no siempre sea evidente. A veces es una sombra que deja de seguirte, a veces un sueño que nunca vuelve a aparecer. Hay quienes dicen que el precio real es el olvido, porque quienes cruzan demasiadas veces empiezan a olvidar por qué lo hacen. En Michoacán, una mujer jura que el puente le habló con la voz de su madre, pidiéndole que no mirara hacia abajo. Mirar hacia abajo es una regla no escrita, pero todos la conocen, como si el miedo la enseñara antes que la razón. Los que desobedecen cuentan que el río parece demasiado profundo, demasiado oscuro, como si no fuera agua sino otra cosa. Nadie describe lo que ve con detalle, y cuando alguien intenta hacerlo, se detiene, cambia de tema o guarda silencio. Los pueblos cercanos celebran fiestas lejos del puente, como si la alegría no debiera acercarse demasiado. Aún así, en cada lugar existe al menos una persona que asegura haber visto una figura al centro del puente, esperando. No camina, no habla, no persigue, simplemente observa a quien se atreve a cruzar. Algunos dicen que esa figura no es el diablo, sino el reflejo de quien hizo el primer trato. Otros creen que es el puente mismo, tomando forma para recordar su origen. Con el paso de los años, los puentes han sido restaurados, reforzados y hasta rebautizados oficialmente, pero el nombre verdadero siempre regresa. Los mapas pueden decir otra cosa, pero la gente sigue llamándolo como siempre, como si temiera que olvidarlo fuera peor. Y así, en distintos estados, bajo distintos cielos, el Puente del Diablo sigue ahí, esperando al siguiente que necesite cruzar, sin preguntar el precio. Con el paso del tiempo, los habitantes aprendieron a medir sus vidas según la distancia que mantenían con el puente. Había quienes nunca se acercaban y aún así sentían su presencia en los sueños, como un recordatorio constante. Otros vivían tan cerca que el sonido del agua bajo la estructura se mezclaba con sus pensamientos más profundos. En Oaxaca, un maestro rural decía que sus alumnos dibujaban el mismo puente aunque nunca lo hubieran visto. Todos lo dibujaban con un arco imposible y una sombra más grande que la propia construcción. El maestro intentó corregirlos, pero cada vez que lo hacía, al día siguiente los dibujos volvían a ser iguales. Los ancianos afirmaban que el puente se mostraba primero en la mente antes de aparecer en el camino. Por eso, cuando alguien decía haberlo visto en sueños, sabían que tarde o temprano lo encontraría despierto. Hay relatos de viajeros que tomaron rutas distintas y aún así terminaron frente al mismo puente. Los caminos parecían doblarse,
no en el espacio, sino en la intención de quien caminaba. Un comerciante de San Luis Potosí aseguró que el puente apareció frente a él cuando dudó por primera vez de regresar a casa. En ese instante, el sendero de tierra se transformó en piedra antigua sin que pudiera explicar cómo. Cruzó sin pensar, y al hacerlo sintió una calma extraña, como si alguien hubiera tomado una decisión por él. Esa calma, dicen, es la más peligrosa de todas, porque el puente no empuja ni obliga, solo facilita lo que ya existe en el corazón. En Chiapas, se cuenta que el puente se volvió invisible durante años, como si se hubiera cansado de los humanos, pero quienes lo necesitaban realmente seguían encontrándolo, guiados por señales que nadie más veía. Un árbol torcido, una piedra caliente al tacto, un silencio repentino en medio del monte. Los animales evitan cruzarlo, y cuando se acercan demasiado, se detienen como si vieran algo que los humanos no. Los perros lloran, los caballos se encabritan y las aves cambian de rumbo. Eso hizo pensar a muchos que el puente no pertenece del todo a este mundo. Algunos sacerdotes intentaron bendecirlo, pero el agua bendita se evaporaba antes de tocar la piedra. Otros colocaron cruces, que con el tiempo aparecían caídas, no rotas, solo acostadas como si descansaran. La gente comenzó a dejar ofrendas, no por devoción, sino por respeto. Velas, monedas, cartas dobladas con cuidado y objetos que parecían no tener valor para nadie más. Curiosamente, nada desaparecía, pero tampoco se acumulaba. Siempre había el mismo número de objetos, aunque nadie pudiera contarlos con certeza. Así, el puente seguía existiendo entre la fe y el temor, entre la necesidad y la advertencia, esperando, paciente, a que alguien más descubriera que no todos los cruces son físicos. Con el tiempo, surgieron historias de personas que afirmaban haber escuchado pasos detrás de ellos al cruzar, aunque nadie estuviera allí. No eran pasos apresurados ni amenazantes, sino un ritmo constante, como si alguien acompañara sin intención de alcanzar. Al voltear, solo encontraban el camino vacío y el eco del agua bajo el puente. Esa sensación de no estar solos era tan común que muchos comenzaron a cruzar hablando en voz alta, como si así pudieran controlar el miedo. Algunos decían nombres, otros contaban recuerdos, y unos cuantos pedían perdón sin saber exactamente por qué. En Hidalgo, una mujer aseguró que el puente repetía la última palabra que ella pronunciaba antes de llegar al centro. No era un eco normal, sino una repetición lenta, profunda, que parecía surgir desde la piedra misma. Desde entonces, nadie volvió a decir su nombre completo al cruzar. Los jóvenes del lugar comenzaron a retarse entre ellos para cruzarlo de noche, creyendo que todo era exageración de los mayores. Casi todos regresaban pálidos y en silencio, sin burlas ni risas. A la mañana siguiente, decían no recordar que habían visto, solo que algo los había observado con atención. El puente, según los más viejos, no castiga la incredulidad, pero sí la arrogancia. En Morelos, un hombre que se jactaba de no creer en nada cruzó silbando, y al llegar al otro lado olvidó el camino de regreso. Pasó horas dando vueltas, siempre regresando al mismo punto, como si el mundo se hubiera reducido a ese lugar. Solo al admitir en voz alta que tenía miedo, el sendero volvió a aparecer. Desde entonces, el puente fue visto como un espejo más que como una amenaza. Un espejo que no muestra el rostro, sino las intenciones. Hay quienes afirman que el puente cambia según quien lo mire. Para algunos es corto y sólido, para otros largo y frágil. En Zacatecas, un cronista local escribió que el puente parecía inclinarse cuando alguien mentía mientras lo cruzaba. No se rompía ni cedía, solo recordaba que escuchaba. Las noches de luna llena son especialmente silenciosas cerca del puente. No hay grillos, ni viento, ni agua que se mueva con fuerza. Es un silencio tan completo que muchos creen escuchar sus propios pensamientos con claridad. Algunos regresan de esas noches con decisiones tomadas, como si el puente hubiera ordenado lo que llevaban tiempo evitando. Por eso, aunque nadie lo diga abiertamente, muchos pueblos saben que el puente del diablo no solo une caminos, sino destinos. Con los años, algunos pueblos intentaron olvidar al puente cambiando caminos y levantando nuevas rutas lejos de él. Durante un tiempo funcionó, y el puente del diablo quedó cubierto de polvo y silencio. Pero olvidar no significó que dejara de existir, solo que comenzó a aparecer de otras formas. En ciertos lugares, la gente empezó a soñar con un arco de piedra cruzando un vacío sin nombre. Al despertar, sentían la urgencia de caminar, aunque no supieran hacia dónde. En Aguascalientes, un joven siguió ese impulso y terminó frente a un viejo puente que no aparecía en ningún mapa.
juró que no estaba allí el día anterior, y nadie pudo convencerlo de lo contrario. Los historiadores locales encontraron referencias contradictorias, algunos textos decían que el puente había sido demolido, otros que jamás existió. Esa confusión se repite en todos los estados donde se habla de él. Es como si la historia se reescribiera cada vez que alguien intenta fijarla en papel. Fotografías tomadas al puente suelen salir borrosas o con detalles que nadie recuerda haber visto. Un arco extra, una sombra distinta, una grieta que al día siguiente ya no está. En Querétaro, un grupo de estudiantes intentó documentarlo con instrumentos modernos. Las mediciones no coincidían entre sí, y los relojes se desfasaban mientras permanecían cerca. Decidieron irse cuando notaron que ninguno podía recordar con claridad la hora de llegada. Los pueblos más antiguos dicen que el puente se alimenta de atención, no de miedo exactamente, sino de intención. Mientras alguien piense en él con necesidad, el puente seguirá encontrando la forma de mostrarse. Por eso, algunos optaron por hablar de él solo en ciertas fechas, como si así pudieran controlarlo. Otros, en cambio, creen que negarlo es lo que lo vuelve más insistente. En Durango, se cuenta que el puente apareció en medio de una carretera moderna tras un accidente. No causó daños visibles, pero todos los que lo vieron coincidieron en que no parecía pertenecer a ese lugar. Horas después, había desaparecido sin dejar rastro. Desde entonces, los conductores dicen sentir una ligera presión en el pecho al pasar por ese tramo, como si algo invisible recordara haber estado allí. Así, el Puente del Diablo continúa deslizándose entre épocas y lugares, sin necesidad de permanecer fijo. No busca ser encontrado, solo estar disponible cuando alguien esté listo para cruzar. Con el tiempo, las historias dejaron de centrarse en el origen del puente y comenzaron a hablar de sus despedidas. Personas que lo cruzaron una última vez sin saberlo, sintiendo una calma definitiva al llegar al otro lado. No era alivio ni tristeza, sino una certeza difícil de explicar. En varios estados se repite la misma frase entre los ancianos: el puente aparece cuando ya no hay otra forma de avanzar. No distingue entre buenos o malos, solo entre quienes dudan y quienes aceptan. Aceptar no significa rendirse, sino reconocer el peso de la decisión. Por eso, muchos regresan cambiados, no físicamente, sino en la manera en que miran el mundo. Algunos dejan atrás rencores antiguos, otros abandonan promesas que nunca cumplirían. El puente no quita, acomoda. En Colima, una mujer afirmó que al cruzarlo sintió que algo se acomodaba en su interior, como piezas que por fin encajaban. Nunca volvió a buscar el puente, ni a hablar de él, pero su vida tomó un rumbo claro. Quienes intentan encontrarlo por curiosidad casi nunca lo logran. El puente no responde al deseo de probar, solo a la necesidad real. Por eso, las leyendas advierten que no debe buscarse sin motivo. No porque sea peligroso, sino porque no todos los cruces tienen sentido. Con los años, algunos puentes se derrumbaron físicamente, vencidos por el clima y el abandono. Aún así, la gente asegura que el Puente del Diablo sigue ahí, intacto, en otro plano, como si la piedra fuera solo una forma de mostrarse. Al final, muchos entienden que no se trata de un lugar maldito, sino de un umbral, un punto donde el pasado y el futuro se miran de frente por un instante. Quizá por eso nadie ha logrado destruirlo del todo, porque destruirlo sería negar la necesidad humana de cruzar cuando el camino se acaba. Y así, entre ríos silenciosos y caminos que cambian, el Puente del Diablo permanece, no esperando víctimas ni ofreciendo castigos, solo presente, para quien llegue a él en el momento exacto. Y cuando eso ocurre, el mundo, aunque parezca igual al otro lado, ya nunca vuelve a sentirse del todo igual. Si llegaste hasta acá, suscríbete a mi canal, y dale like a mis videos, y comparte los videos que más te gusten, activa la campanita, para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video, y hasta pronto.